Santiago 5:7. Sed pacientes. ¡Oh, qué tema! ¿Somos pacientes? Para nada. La palabra paciencia en hebreo es sablanut. La palabra tolerancia en hebreo es soblanut. Ambas vienen de un verbo hebreo que es lisbol, que es sufrir. Solamente después de sufrir se puede tener la esperanza en las promesas de Dios. Por eso en el judaísmo se dice que se puede entender Torah recién después de los 40 años, no antes. Pues cuando ya una persona tuvo experiencia en la vida, por lo menos cierta. Donde ya ha pasado por momentos difíciles, seguramente. Nuestro pueblo 2000 años sufrió para volver a la tierra prometida. Eso dice el himno nacional de Israel, la Atikva. 2000 años. El himno nacional de Israel se llama Atikva, la esperanza. 2000 años lejos de su tierra. Después de la Shoah, del mal llamado Holocausto, donde murieron 6 millones integrantes de mi pueblo, entre ellos mis abuelos y mi padre torturado, escapó de ahí, por eso nací yo. Tuvimos la promesa de Dios cumplida de volver a nuestra tierra. Ahí se creó el Estado de Israel en el año 1948. Tuvimos que pasar el Holocausto. Después de sufrir se puede entender la esperanza y la paciencia. Santiago 5:7, subtítulo en mi Biblia, Reina Valera 95, sed pacientes y orad. La oración. Nada más que la oración, ni nada menos. Eso es lo que sostiene un pueblo, sostiene una congregación y a una familia, la oración. Es tan importante orar como la palabra de Dios misma. Por algo el Señor enseñó el Padre nuestro en el Sermón del Monte, ¿no? (5:7) Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. El pueblo hebreo no tuvo paciencia esperando que baje Moisés de Sinaí y crearon el becerro de oro y se alejaron de Dios. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. Las congregaciones primitivas estaban en permanente expectación por la segunda venida de Yeshua, nuestro Mashiach. Santiago exhorta a seguir esperando con paciencia y no desmayar. La Epístola a los Hebreos dice, el que persevera hasta el final verá la gloria del reino. El campesino tiene que esperar las lluvias tempranas y tardías. Estas lluvias se mencionan en Deuteronomio 11:14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogeréis tu grano, tu vino y tu aceite. Con las lluvias cuando yo decida que van a venir, dice Dios. Jeremías 5:24 y Joel 2:23 dicen, las lluvias tempranas serán las de otoño, sin que la semilla no germinará. Y las lluvias tardías las de primavera, sin las que no maduraría. Por tanto, las dos son necesarias. Por lo tanto, el campesino tenía que tener paciencia para dejar que la naturaleza haga su obra. Y el creyente tiene que tener paciencia para esperar el regreso del Señor. Así como el campesino espera las lluvias para poder cosechar. Dios es ordenado y cada cosa a su tiempo. El problema es que no queremos esperar. Sin embargo, hace 2000 años que el Señor está esperando regresar. Y no regresa porque no hicimos nuestro trabajo.
No salvamos todavía las almas que teníamos que haber salvado y por eso el Señor no está viniendo. Está esperando que más almas se salven a través de lo que hagamos nosotros. Testimoniar del Señor y difundir su palabra y hacer discípulos. Por eso no viene. Y Él sí tiene paciencia para esperar, porque si no, ya nos tenía que haber exterminado por no cumplir su palabra. Y nos tiene paciencia, pero nosotros no tenemos paciencia de nuestros hermanos. No tenemos paciencia que está al lado porque nos molesta algo que hace y ya está. El Señor nos mostró la paciencia, la tolerancia, aunque piense diferente. En esta espera es cuando hay que confirmar la fe. No se pueden echar culpas unos a otros, porque nadie puede juzgar. Se echan culpas por los problemas que suceden en la espera, en las familias, en el trabajo, en las congregaciones. Al crear conflictos por la falta de paciencia, se quebrantaría el mandamiento que dice que está prohibido juzgarse los unos a los otros. Nosotros no somos jueces de nadie, el único juez está en el cielo. Mateo 7.1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No lo dije yo, lo dice Mateo. La congregación primitiva se equivocó porque el Señor no vino en esos tiempos. Calcularon mal. Y ahora vamos a ver la verdad que encierra la esperanza de su segunda venida. El Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, utiliza 3 palabras diferentes para describir la segunda venida del Señor. Una, parusia, que en castellano tiene la connotación del advenimiento glorioso de Yeshua al fin de los tiempos. En el griego secular, esta era la palabra normal para la presencia o la llegada de alguien, pero tiene otros 2 usos. Vamos a aprender griego también, acá aparece. Se usa para la invasión de un país por otro, o de la visita del rey o del gobernador de una provincia de su imperio. Y con respecto a la venida de Yeshua, está diciendo que es la invasión del reino de los cielos sobre la tierra. Y la consciente llegada del Rey de Reyes para recibir la adoración de sus súbditos. Puede venir con un ejército de ángeles. 2. En el Brit Hadashah se usa la palabra epifaneia, Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach. Esta palabra en griego pura tiene 2 usos, la aparición de un Dios a su adorador y también como la subida al trono imperial de un nuevo emperador romano. Como todas las cosas tienen muchos usos. Internet es maravillosa, pero también puede ser maldición según lo que miremos. La energía nuclear es maravillosa porque se inventaron máquinas para curar a la gente, pero también armas para destruir países. No tiene nada de malo, simplemente es cómo se usa. Por lo tanto, siempre se aplica a Yeshua esta palabra, por lo tanto es la aparición de Dios a su pueblo, incluyendo a los que lo están esperando y también a sus detractores. Porque va a venir para todos, no para algunos. 3. Por último, también no puedo usar la palabra apocalipsis, con K y con Y, apocalipsis. Primera de Pedro 1.7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua HaMashiach. Apocalipsis en griego significa descubrir, poner de manifiesto. Los que están estudiando conmigo Apocalipsis ya algo vieron de esto. Cuando esta palabra se usa en Yeshua es que su segunda venida será la revelación del poder y de la gloria de Dios a la humanidad. Por lo tanto, su segunda venida es la llegada del Rey. Es Dios presentándose a su pueblo y ascendiendo a su trono eterno. Es Dios dirigiendo al mundo el resplandor de su gloria celestial. Seguimos con su segunda venida y los usos de esta idea. Está claro que nadie que sepa el día y la hora, él dijo que solamente el Padre lo sabe, ni él lo sabía. Ni él lo sabía.
Mateo 24:36 dice eso. Por lo tanto, las especulaciones son inútiles, no hay que gastar tiempo en esto, no se debe jugar a adivinar el futuro, eso le compete a Dios y a nadie más. Por ejemplo, hay gente que se preocupa, ¿cómo va a ser el mundo por venir? La vida eterna. Horas y libros hablando de cómo va a ser el mundo venidero. Lo que en el judaísmo se conoce el Olam Abba, el mundo por venir. Horas, libros, días, prédicas, mensajes. Nadie lo sabe. Es adivinación. Tratar de deducir cómo va a ser y las barbaridades que se dicen. Esa adivinación está prohibido. Está prohibido. Dios no permite la adivinación. Por eso no le permitió a Moisés ver su frente sino su espalda en Monte Sinai. Ver el frente de Dios era ver el futuro. Y el que ve el futuro muere. ¿Cómo? ¿Para qué pierden tiempo? ¿Qué me importa a mí cómo va a ser el mundo por venir? Si yo sé que igual va a ser mejor que lo que tengo. Siempre va a ser mejor. No hay nada que se compare. Voy a estar con Él. Eso espero. No quiero adivinar. ¿Por qué me voy a preocupar cómo hacer si yo sé que va a ser bueno para mi vida? Voy a estar en su presencia. Mejor me dedico a estudiar cómo testificar mejor a mi pueblo. Eso va a dar más frutos. Ah, pero el Señor a lo mejor era rubio, tenía barba larga, corta, era lacia o era enrulada. ¿Qué me importa? No, pero no nació el 25 de diciembre, lo cual es cierto. Nació el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Por el clima hubiera sido imposible, se hubiera muerto ahí. Está claro. Ahora, ¿en qué me cambia que nació en septiembre, octubre o en diciembre? En nada. Sé que vino y me trajo la vida eterna. Y sé lo que hizo por mí. Ni siquiera acá festejamos su nacimiento. Festejamos su ministerio, que fue lo que nos salvó y nos dio vida eterna. A partir de los 30 años. Las especulaciones son inútiles, no hay que gastar tiempo en eso. Hay que ganar tiempo testificando al Señor y ganando más almas para su reino. A eso nos tenemos que dedicar. El futuro le compete a Dios y a nadie más. A nadie. Dice las Escrituras que será tan repentina como el relámpago y tan inesperada como el ladrón nocturno. Mateo 24, 27, 37 y 39. Cuando venga hay que estar preparado y no va a haber tiempo. Por esto las Escrituras hablan de ciertas obligaciones. La espera no debe producir desesperación ni ansiedad. ¿Hola? Ni ansiedad siquiera. Así que a calmar, bajar los cambios, hacer lo que tenemos que hacer. Ya nos vamos a enterar cuando venga. Eso sí, cada día a ver si estamos a cuenta con Dios. Por las dudas, porque viene esta varijita preparada, no subimos al colectivo y no tienen hasta para volver. En el Señor los tiempos no son como los nuestros. Tenemos que usar el tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Ante la llegada del Señor, nuestra relación con los demás debe ser como es debido. No debemos dejar que termine el día sin resolver nuestro problema con el prójimo. Que no se ponga el sol sobre tu enojo, dice las Escrituras. Antes que termine el día tenemos que arreglar el conflicto con quien sea. No sea que esa noche venga el Señor y no estemos a cuenta y se terminó. ¿A tener la valija preparada? No, le falta algo, no tengo tiempo para esperar. Chao, querido, fuiste, perdiste, alpiste. Y después a llorar no sé a dónde. Ya no hay más. Todo eso está tomado del pensamiento hebreo sobre el fin del mundo y el mundo por venir. Con respecto a esta segunda venida, cabe el pensamiento hebreo que dice que este mundo no va a la deriva. No va a la deriva. Miren lo que dice. Si no se dirige a una consumación y que hay un gran acontecimiento divino hacia el cual se mueve la creación entera.
¿Y cuál es el acontecimiento divino a donde se dirige toda la creación? Que dice que todos los pueblos lo van a adorar en Jerusalén. Y Él será Señor de señores, Rey de reyes, y Dios será uno, y su nombre uno. Todos se van a rendir a sus pies. Nosotros también, espero, ¿no? 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. 11. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ayuda mucho saber que otros han pasado lo que hemos de pasar. Nos sirve su experiencia. Santiago nos recuerda que los profetas no hubieran podido cumplir sus ministerios si no hubieran sido capaces de resistir pacientemente. Estamos de acuerdo. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. También lo dice la epístola a los Hebreos. Job en realidad cuestionó todo lo que le pasó, pero lo increíble de Job es que nunca perdió la fe en Dios. Jamás. He aquí, en el 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Ni hablar de Jonás en la ballena, cuando ya se veía que él moría. Dijo, pero yo sé que veré el lugar santo. Y Abraham, ¿qué le dijo a los siervos cuando iba a atar a Isaac? Porque no es el sacrificio de Isaac, Isaac no fue sacrificado, fue atado. En hebreo se llama la Kedat Isaac, la atadura de Isaac. Fue atado, no fue sacrificado. Los ángeles le habían dicho, en Isaac vas a tener descendencia. Cuando vieron los dos ángeles y el tercero, que no era un ángel. Los dos ángeles se fueron a Sodoma y el Señor se quedó hablando con Abraham, dice el texto bíblico. El Señor estuvo con Abraham. En Isaac tendrás descendencia. Cuando se va con los siervos y con Isaac y la maderita para hacer la fogatita, no llevaba el asado, se lo olvidó. ¿Qué le dijo a los siervos? Esperadnos aquí porque volveremos. No dijo volveré. Lean el texto en Génesis. No dijo volveré, dijo volveremos. Si estaba él con Isaac, no había nadie más. Porque él confiaba en su Dios y Dios le había prometido que Isaac iba a tener descendencia. Si lo mataba, no iba a tener descendencia de Isaac, así que algo no cerraba. Esa es la fe. Hay un cuento jasídico que dice, estaban los estudiantes de una escuela rabínica discutiendo sobre esto y hablaban de la fiesta que hizo Abraham cuando salvó a su hijo. Levantó un altar y adoró a Dios, mató al carnero, del cual salió el famoso shofar, de los cuales de ese carnero surge el shofar. Pero en realidad Abraham no hizo fiesta porque salvó a su hijo. Él hizo fiesta porque obedeció a Dios. Ese es el padre de la fe. 19:25 de Mateo, de Job, perdón. Yo sé que tengo un Redentor que está vivo. 5:12. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Uy, qué palo que fue este. Si el que dice sí después no cumple, lo dice acá, cae en condenación. Mañana vengo seguro, vamos a hacer esto, papá. Te estoy esperando. No, lo que pasa es que tuve un problema. Condenación, lo dice la Escritura, no yo. En los tiempos antiguos habían dos prácticas perniciosas en relación a los juramentos. Esto es terrible, escuchen.
Se distinguía especialmente en el mundo hebreo en juramentos que obligaban y juramentos que no obligaban. Echa la ley, echa la trampa. Este es el contexto del judaísmo de los tiempos del Señor. Cualquier juramento donde se lo nombrara a Dios era obligatorio. Pero si no se lo nombraba a Dios, no era obligatorio. El concepto era que una vez que se lo nombraba a Dios, Dios era el garante de que esto se cumpliría. Si no era, mancillar el nombre de Dios. Por lo tanto, para variar, se convirtió en una práctica muy hábil para aparentar un compromiso, pero no era obligatorio cumplir esto, ¿no? Y se hacía de manera para no tener que cumplirlo al no nombrar a Dios. Entonces se juraban cosas sin nombrar a Dios, total no era obligación cumplirlo. La palabra no valía ni 2 centavos. Por lo tanto, se convirtieron en formas de burla de un compromiso. Al ponerse de moda los juramentos dejaron de tener toda confiabilidad y por lo tanto validez. Nadie creía en los juramentos. Al dar juramento por cualquier cosa estaba claro que era la mejor forma de mentir. Y cuando se juraba, ya se sabía que era mentira y que nadie cumpliría. El que juraba no era confiable. Al haber honradez, no hace falta juramentos. Cuando yo era chico, acá en Argentina, si a mi padre alguien le decía que le firme lo que decía, le pegó una trompada y lo mandaba al hospital. ¿Cómo se iba a dudar de la palabra de una persona? Era imposible, no existía eso. Pobre del que le pidiera firmar algo que decía. Filón de Alejandría dijo: los frecuentes juramentos generan perjurio e impiedad. Los rabinos decían: no te acostumbres a los votos porque tarde o temprano harás falsos juramentos. Los esenios, los que se aislaron en las cuevas de Qumran, donde salieron los rostros del mal muerto, donde estaba Juan el Bautista, prohibían toda clase de juramentos. Decían que si una persona necesitaba jurar para decir la verdad es que no era digna de confianza. 5.13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Qué sencillo, ¿no? ¿Quién lo cumple? Pocos. 5.14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la congregación para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Naamán, jefe del ejército asirio, fariseo, se enojó con el profeta porque no lo quiso sanar. Le dijo que se meta en el Jordán 7 veces. No lo quiso hacer. Se enojó: como yo soy el jefe del ejército asirio, a mí no me va a atender personalmente el profeta. Al final, cansado por esa lepra, fue y se metió y se sanó. Lo sanó el agua. Cuando me bautizo me meto en la piletita, ya está. Hay que hacer un cambio adentro. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. En la congregación primitiva pasaban algunas cosas. En la congregación se cantaba y siempre estaban listos para cantar. Romanos 15.9 y Salmo 18.49 dice: te alabaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Los gentiles se hablan entre sí con salmos, himnos y canciones espirituales. Así es la reunión en la sinagoga. En los templos ortodoxos es así. Los gentiles lo tomaron del mundo judío esto. En los templos los salmos, la Torá y todo se canta, nada se habla. Se cantan salmos, alabanzas. Muchos dicen que en la sinagoga ya no hay música por la destrucción del templo. Hay exégetas que sostienen esto, es mentira. Mentira total. En los templos ortodoxos no hay música, ni instrumentos, ni micrófonos, porque en el templo de Jerusalén sí, los levitas tocaban instrumentos y cantaban. Pero se convirtieron en recitales donde la estrella era el que dirigía la alabanza. Entonces no iban a alabar a Dios, iba a haber un recital. Entonces
los sabios decidieron suspender la música a los instrumentos y dijeron que la voz es suficiente instrumento que nos regaló Dios para alabarlo. Y no hay más música ni instrumentos. Todos cantan mal, bien, más o menos. Porque la estrella es Dios y nadie más. Estos los que hablan así es porque no conocen la historia judía y no conocen por qué. Entonces dicen por la destrucción del templo, mentira. Las congregaciones primitivas se dice que eran sanadoras. Pero esto se heredó del judaísmo, o sea que cuando alguien estaba enfermo, iba al rabino y ungía a la persona con aceite. El médico griego Galeno decía que esta era la mejor forma de las medicinas. Y el rabino oraba por el enfermo. Muchos enfermos en las congregaciones gentiles se sanaban con la imposición de manos. Acuérdense de las esencias aromáticas. Simón, el señor en la casa de Simón el fariseo, la prostituta que le pone el perfume del alabastro. (5:16). Ya falta poco. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. 18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hay 3 ideas básicas del judaísmo. La de que toda enfermedad es consecuencia del pecado. Donde había enfermedad o sufrimiento es porque había pecado. Una. No hay muerte sin culpa, decía, ni sufrimiento sin pecado. Por lo tanto, antes que alguien se pusiera bien, Dios le tenía que perdonar sus pecados. Es por esto que Yeshua inició la cura del paralítico diciéndole, hijo mío, tus pecados te son perdonados, en Marcos 2:5. Se relacionaba en el judaísmo el sufrimiento siempre con el pecado. Siempre. ¿Te pasa esto? Ah, porque estás en pecado. Ah, porque estás en pecado. Lo conocen eso, ¿no? Creo. Hoy día sabemos que no es tan así. Es verdad que no se puede recibir la sanidad completa del alma si uno no se encuentra en paz con Dios. Eso es verdad. 2. Se tiene la idea que para el perdón sea eficaz, el pedido tiene que ser a la persona a la que se le faltó y luego a Dios. Es más fácil confesar el pecado a Dios que a las personas. Pues a Dios no lo vemos personalmente. A la persona poner la cara y confesarle hay que tener. En el judaísmo sostiene que el que practica la oración rodea su casa con una muralla más fuerte que el hierro. La penitencia puede ser algo, pero la oración lo puede ser todo. Citarías como ejemplo del poder de la oración, 1 Reyes 17:1. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 1 Reyes 18:42. Leemos que Elías subió al monte Carmelo y prostrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y por esto dedujeron que fue la oración de Elías la que produjo esto. 5:19. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Miren la responsabilidad que nos imponen en las manos. El que ayuda a un pecador a salir del pecado salvará de muerte un alma, si no somos culpables de su muerte, está diciendo. Hay un cuento de una persona evangélica que le pregunta al que fue un famoso liberador de esclavos, si era salvo, y este hombre le contestó, señora, he estado ocupado, tan ocupado tratando de salvar almas de los demás, que no he tenido tiempo de pensar en la mía. ¿Se entendió o lo repito? ¿De nuevo? Un famoso liberador de esclavos, en la época de la esclavitud, le preguntaba si él era salvo y este hombre le contestó, señora, he estado tan ocupado tratando de salvar las almas de los demás que no he tenido tiempo de pensar en la mía. Ese es un siervo de Dios.
Primero los demás, después yo. El honor más grande que Dios puede dar se le otorga al que guía a otro hasta Él. Porque el que lo hace consigue nada menos que participar en la obra del Señor, el Salvador de la humanidad. Al hacer eso estamos participando de su obra, estamos colaborando en su obra de salvar almas. Conclusión. Paciencia, mucha paciencia. Nos cueste lo que nos cueste. Si sabemos usar la paciencia, se terminó la intranquilidad, estamos en paz. Si no estamos tensos por la ansiedad que no nos permite ver las señales de Dios. Orar. Si no oramos, vamos mal. Si no, el Señor nos hubiera gastado en enseñar al Padre Nuestro. Y hacer nuestro trabajo. Difundir su palabra a toda criatura y colaborar en la salvación de la humanidad. Que el Señor les bendiga.